Veamos algunos elementos extras, algunas herramientas adicionales que podemos utilizar cuando queremos transmitir nuestra historia, nuestra información, de una manera atrapante y persuasiva. Y lo estamos haciendo utilizando una transmisión visual de la misma. El primer elemento que quiero introducir es el de cómo aborda la audiencia un slide, un tablero, un informe, donde coloca su atención en primer lugar. Y lo que habitualmente hace la audiencia es explorar la página, el tablero, el slide, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en forma de Z, como se grafica en este pequeño dibujo. Entonces, ustedes deberán considerar dónde ubicar cada elemento de información, pero generalmente uno intentará que en la posición 1 o 2 estén los elementos más importantes. También intentará que si se requiere presentar algo para entender el elemento 3, se presente en 1 o en 2 y no en 4, porque probablemente la audiencia llegue al elemento de información 3 y no entienda qué está pasando, porque todavía no ha leído ni ha abordado el elemento 4. En fin, son posibles usos que tiene el entender cómo la audiencia va a abordar el display o la página que ustedes les presenten. Otro elemento que quiero discutir es el de los espacios en blancos. No duden en usar espacios en blancos. Son como las comas, punto y coma, punto seguido, punto y aparte en un texto. Permiten introducir pausas, permiten cambiar de tema, ¿sí? Acuérdense que si hay poco espacio, si el informe, el slide o lo que sea tiene poco aire, está todo muy amontonado, muy saturado, va a parecer caótico. Y cuando hay saturación, cuando hay caos, parece algo complejo y la audiencia puede inclusive llegar al punto de no tener interés de abordar ese informe, no tener interés de entenderlo. Podemos inclusive desconectar al público. Ya lo discutimos en secciones pasadas, así que cuidado. Inclusive les recomiendo cuando hay algo muy importante o algo que quieren resaltar de manera preponderante, recurrir a una nueva slide o una nueva página en el informe, ¿sí? Presentarlo de manera individual. Otro elemento es la alineación de los textos. Generalmente los textos centrados dan una idea de poca rigurosidad y generan ruido visual. En cambio, si uno utiliza una alineación derecha o izquierda, provee a la audiencia, al lector, líneas claras de lectura, valga la redundancia, y disminuyen el ruido, por lo cual suelen ser preferibles las alineaciones a derecha o izquierda. Aquí les dejo una pequeña slide o un pedazo de informe, si quieren, bastante caótico, bastante desordenado. Y cómo aplicando los elementos que estuvimos introduciendo en este video y en los anteriores, se puede obtener algo así. Mucho más ordenado, más fácil de entender, etcétera, ¿sí? Les dejo el ejemplo para que lo analicen detalladamente cuáles fueron los cambios que se introdujeron, pero lógicamente esta nueva imagen es mucho más armoniosa, mucho más clara. Otro elemento es la utilización de contraste, ¿sí? Cuando uno quiere resaltar algo, quiere hacer que algo sobresalga, que la audiencia no lo pase desapercibido, puede utilizar un contraste, que puede ser, por ejemplo, el color. De todas formas, tengan en cuenta que el contraste tiene sus limitaciones. Fíjense en esta imagen, hay mucho contraste de color. Cuando hay mucho contraste, hay ruido, hay caos, y cuando hay caos, hay pocas ganas de intentar entender en la audiencia. Ya lo discutimos. Fíjense en cómo la misma información se puede presentar de esta otra manera, mucho más armoniosa y clara. ¿Cuál era la idea aquí? Queríamos transmitir, después de un benchmark, de una comparación que hicimos con los competidores, cómo se encuentra nuestra empresa en diferentes medidas de desempeño. Fíjense en cómo aquí sobresalta, contrasta nuestra empresa en el color azul, que es un color más llamativo, más enérgico que el gris, y en un gris tenemos todas las performances, el desempeño de la competencia. Y aquí es fácil entender e ir por sección
viendo cómo estoy posicionado. Bien, este entonces les queda de ejemplo para ver cómo utilizar el contraste y no excederse en ello. Otro elemento que quiero discutir es la utilización de atributos preactivos o preattentive attributes, que son aquellos atributos que podemos utilizar para hacer que la audiencia vea lo que queremos que la audiencia vea, incluso antes de que la audiencia se dé cuenta que lo está viendo. Sí, suena confuso, así que lo voy a volver a decir. Son atributos que nos permiten hacer que la audiencia fije su mirada, fije su atención en determinados elementos de nuestra presentación de manera inconsciente, antes de procesar conscientemente qué es lo que están viendo. Y para ello utilizamos una característica del cerebro humano, que es la de no haber evolucionado al ritmo que evolucionó el ambiente y la tecnología del ser humano en los últimos miles de años. ¿Sí? Nuestro cerebro todavía sigue preparado para esos tiempos prehistóricos en los que nuestra vida corría peligro constantemente y como una manera de supervivencia desarrollamos mecanismos de alerta, de detección temprana de amenazas en el entorno, por ejemplo algún animal salvaje que nos quiere comer, y entonces tenemos algo que se llama memoria icónica, que es muy veloz y que identifica rápidamente cambios en el contexto, lo identifica hasta de manera inconsciente. Por ejemplo, un tigre que se abalanza sobre nosotros para comernos. Estos atributos entonces explotan esta propiedad del cerebro humano y lo que hacen es resaltar determinadas piezas de información, recorriendo a tamaños, colores, tipos de letras diferentes. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero al igual que en el contraste, si resaltamos más del 10% de la visual, probablemente logremos el efecto contrario, el de mucho caos, y no vamos a enfocar a la audiencia en ninguna parte de nuestra presentación, slide, tablero, etc. Acá tienen algunos ejemplos. Fíjense en cómo en cada una de las imágenes uno rápidamente va poniendo su visión y su atención en lo diferente. Aquí tienen algunos ejemplos con textos. Y finalmente uno podría tener, por ejemplo, un conjunto de números que en principio no dicen nada. Y podría utilizar el color para resaltar alguno de ellos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ustedes van a ir seguramente encontrando utilidades para estos atributos. El último elemento a utilizar es el texto. El texto no es un enemigo en una presentación que queremos que sea visual, que no sea un texto, valga la redundancia, no queremos un informe escrito, queremos una presentación gráfica. Pero el texto, inclusive en estas circunstancias, es nuestro aliado. Nos permite complementar lo que ponemos en imágenes, en gráficas, y evitan malos entendidos, evitan interpretaciones equivocadas por parte de la audiencia. Y el texto es importante inclusive cuando estamos haciendo una presentación oral, porque acuérdense en que la audiencia puede dispersarse y luego cuando regresa a la disertación, por decirlo de alguna manera, intentará ponerse al día de manera autónoma, ¿sí? Y allí puede malinterpretar lo que está viendo si algo no está completamente bien explicado y claro. Por lo tanto, utilizar texto siempre es una buena idea cuando creemos que hay alguna parte que potencialmente puede malinterpretarse. O bien cuando la presentación no es oral y necesita una guía, el lector necesita una guía para entender qué es lo que se le quiere mostrar. Fíjense, yo acá les dejo un ejemplo para complementar la explicación de esta gráfica, para contar la historia o la imagen completa, la escena completa. Fíjense, estamos pidiendo la aprobación de contratar 2 personas, porque a partir de mayo que se fueron 2 empleados, se empezó a acumular el trabajo pendiente, ¿sí? Se recibía o se recibe más de lo que se procesa. Bien, entonces este ya es el último elemento que quería discutir con ustedes. Espero que le encuentren utilidad y que les haya sido de interés esta sección.